Estimado profesor, junto a mis compañeros Javiera Verdugo y Vicente Torrens, presentaremos el desarrollo de la unidad 2 del presente curso. Bueno, en primera instancia, para definir primero qué es un liderazgo ético, hay que saber primero qué es el liderazgo. Y como equipo definimos que el liderazgo corresponde a la capacidad que tiene una persona para dirigir un grupo determinado hacia sus objetivos, metas en común, y esto siempre de la mano con las distintas cualidades que tenga el líder. Entonces, ya sabiendo o teniendo en cuenta la definición de liderazgo, podemos decir que el liderazgo ético hace referencia al líder que lleva a cumplir los objetivos del grupo tomando decisiones éticamente correctas, respetando lo correcto para sí mismo, para otros y para el mundo. Entonces, un liderazgo ético es aquel que es de carácter transformacional, es decir, lo que más importa es el vínculo con el otro y de tal manera, este responde en base al compromiso en donde el foco está en relación en ambas partes. Además, este líder ético es quien hace lo correcto, pero en términos absolutos. Eso quiere decir que lidera en base a los valores y en todo aquello que puede ser enjuiciable. Acá en la imagen de la izquierda tenemos 8 características de un buen líder que se enmarcan en los valores que pueda tener él. Ahora, para describir nuestro conflicto, nos vamos a basar en una empresa de ingeniería estructural en la cual existe un grupo considerable de personas que trabajan para llevar a cabo un mismo proyecto. Dentro de esas personas existen los arquitectos, los ingenieros calculistas y también los ingenieros revisores, quienes son los encargados de corroborar todos los cálculos del proyecto para que a la hora de construir no exista ningún tipo de inconveniente, como por ejemplo que la obra no resista cargas sísmicas o cargas de viento o de nieve, etc. Es de esperar que para que todo este equipo lleve a cabo el proyecto exista un líder que los guíe en cuanto a lo que se debe ir haciendo, como también en los tiempos en los que se debe hacer el trabajo. Y uno de los conflictos más importantes en este tipo de empresas es el tiempo en que se debe hacer los proyectos. Por ejemplo, ocurrió que en una empresa de este tipo, un cliente solicitó diseñar un galpón hecho de perfiles de acero para un supermercado y lo necesitaba dentro de un mes. La empresa aceptó el proyecto y el líder del grupo de trabajo asignó a cada trabajador la tarea que debía hacer dentro de 3 semanas. 3 semanas porque una semana se deja para los ingenieros revisores. Los arquitectos diseñaron el galpón en una semana, sin problemas. Luego pasó a manos de los ingenieros calculistas, quienes eran 2 personas y tenían 2 semanas para realizar esto. Pero resulta que demoraron una semana más, ya que el lugar en donde se emplazaría el galpón era un suelo que no era capaz de resistir las cargas de este. Y entonces, por este atraso, el cliente rechazó el trabajo ya que no cumplieron con el plazo estipulado. Es por aquello que se generó un conflicto entre los ingenieros calculistas y el líder del grupo, ya que se perdió una cantidad enorme de dinero dentro de un mes por el no cumplimiento del plazo, lo que llevó a una posible quiebra de la empresa, ya que es nueva y no está 100% consolidada. Entonces, es por lo anterior que el dueño de la empresa tiene pensado en despedir a los ingenieros calculistas ya que no cumplen con lo que la empresa les solicitaba. Ahora, si hablamos de la dimensión del conflicto, como grupo, creemos que este conflicto entra en la dimensión en cuanto a la intensidad de este, ya que es de importancia tanto para los ingenieros calculistas como para el dueño de la empresa y los trabajadores de ella, porque los ingenieros quedarían sin su fuente laboral de ingresos y el dueño de la empresa quedaría en riesgo debido a la posible quiebra. Entonces es un conflicto que demanda importancia para todos los actores de este, incluidos los demás trabajadores, porque si la empresa quiebra no habría trabajo para ninguna persona. Otra dimensión del conflicto sería la objetual, ya que estaría en duda el puesto de trabajo de los ingenieros calculistas y eso es motivo de conflicto entre el dueño o el jefe de la empresa y ellos. Bueno, y de lo anterior se desatan los grupos de interés, que en primera instancia está todos los trabajadores, luego está el líder o dueño de la empresa,
y finalmente el cliente, que es a quien se le ofrece los servicios. Este último también se ve involucrado ya que no obtuvo los resultados que deseaba y perdió tiempo y en lo eventual dinero, quizás no tanto porque no se concretó el trabajo, pero de todas maneras se retrasó en cuanto a lo que él quería. Bueno, la tercera parte corresponde al el rol del liderazgo ético en el proceso de negociación y resolución del conflicto. Bueno, en una empresa los negocios son fundamentales para permanecer y para progresar en el mercado. El rol de los trabajadores es fundamental para que esto se cumpla. Sin embargo, el principal gestor de estos movimientos de negociación es el líder de la empresa, por lo que es fundamental el rol del liderazgo en un proceso de negociación con otra empresa, ya que es necesario abastecerse, por ejemplo, formar lazos de confianza, entre otros. Pero, ¿qué es un buen liderazgo? El liderazgo, sin embargo, no es alguien que tendrá que pasar a llevar a los demás en consecuencia de sus actos. Todo lo contrario, es quien tiene el compromiso de ayudar, guiar con valores y representar a la empresa haciéndose cargo incluso de los problemas. El líder, al saber esto con claridad, además se debe encargar de cumplir con su rol, logrando tener ética en sus acciones, las que serán consecuentes en su área de trabajo. Esto se debe cumplir en todo ámbito, ya sea social, ambiental, comercial, en la comunicación, en las contingencias, en el saber innovar, entre otros. En el caso de la empresa de ingeniería estructural, que está en proceso de negociación con otra, la ética será fundamental de parte del líder. Deberá hacerlo para lograr un buen acuerdo con la empresa negociante, ganar confianza con ella y así lograr trascender con esta en el tiempo. Y esto haciendo un buen trabajo previo. Como conclusión, el liderazgo ético se vuelve una necesidad en un proceso de negociación. Para que la empresa crezca, este es fundamental. Por otro lado, en la empresa siempre existirá un diálogo, ya sea para empezar una negociación o llegar a un acuerdo de cualquier tipo, por lo que existirán conflictos, en este caso como también en otros, estos de carácter interno en la empresa. Y aquí cuando un líder debe buscar la mejor alternativa para solucionar esto. Para la empresa de ingeniería estructural se presenta un conflicto, el retraso de la obra que en consecuencia hizo que se formara este disgusto entre calculista y el líder. La responsabilidad cae en el líder, la responsabilidad cae en el líder por no haber hecho un estudio previo. Él como líder debe abordar bien la situación de forma ética, buscando alternativas de solución y así lograr que los calculistas estén satisfechos y puedan seguir en su rubro. Bueno, una reflexión sobre las posibilidades del liderazgo ético en la actividad empresarial en Chile. Como se ven las imágenes, en los últimos años en Chile se ha visto mucho disgusto de parte de las personas hacia las empresas, por motivos de colusión, por ejemplo, o movimientos poco éticos en la actividad empresarial ambiental, entre otros. Esto recae principalmente en la falta de liderazgo ético que existe en el mercado empresarial. No hay transparencia en las negociaciones o no se hace un análisis de lo que perjudicarían los actos. Está el ejemplo de la colusión del confort hace unos años. Algunas empresas aún usan combustibles fósiles para su funcionamiento, el aprovechamiento en el sistema de jubilación, entre otros. Como conclusión, no hay un liderazgo ético en muchas empresas del país. Bueno, preguntas de análisis. Nosotros escogimos la pregunta B y C.
respectivamente. La pregunta B dice, ¿qué diferencias al actual concepto de empresa del de una nueva cultura empresarial? Bueno, para entender primero esto, debemos ponerlo en contexto. Una empresa se representa como una organización de personas y recursos, las cuales trabajan en conjunto para buscar un beneficio económico. En cambio, una cultura empresarial está ligada a un conjunto más metódico de normas, actitudes y valores, que se pueden demostrar y a la misma vez reflejar en la empresa. Si nos basamos en la actualidad, podemos ver en ciertos casos el uso de una cultura empresarial es sumamente importante para afianzar las relaciones entre diferentes personas que interactúan dentro de una empresa. Así, apreciando y valorando las actitudes de los trabajadores y los valores que se representan. Una diferencia de todo esto es la implementación de una cultura empresarial en la empresa, ya que al implementar una cultura empresarial en una empresa pueden generar diferencias entre competencias las cuales serían impulsar la mejora continua, impulsar el avanzar en nuevas metodologías de trabajo, y hay puntos claves que son buenos abarcarlos, ya que no siempre se abarcan en una empresa, que sería el buen ambiente de trabajo, que esto aportaría mucho quizás a un buen ambiente de trabajo y básicamente eso es importante en una empresa. C. ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos de adjetivar una actividad humana como ética? Bueno, adjetivar básicamente vendría siendo implementar o reconocer una actividad humana como ética. Tenemos que tener en consideración que no todas las actividades humanas en sí se pueden caracterizar como éticas. Por otro lado, existen bastantes oportunidades para lograr percibir actividades o acciones ligadas a la ética. Y como he dicho anteriormente, algunas acciones humanas o éticas se verán en riesgo de su denominación, ya que de manera subjetiva, a partir de sus creencias de cada persona, se establece sus metas u objetivos, por así decirlo. Así, sin pensar en los riesgos asociados a otro grupo de personas, cerrándose a la idea de que adjetivar esa acción se podría considerar poco moral y muy poco ético, en corrección con la sociedad, ya que buscaría un beneficio propio a la costa de los demás. Y eso sería una acción, claramente una actividad humana, pero no siempre, no representaría y tampoco adjetivaría de forma ética.